La niña que se convirtió en abogada de su madre, revelaciones inesperadas en la sala del JUZ. Valentina se encontraba en la plaza, entre risas de niños y el eco de los vendedores ambulantes. Cada grito alegre desbordaba un universo limpio, ajeno a sus pensamientos. Pero en su corazón, el peso de la angustia era una constante. Su madre, María, luchaba contra un bufete que había engañado a tantos como ella. Debo hacer algo, pensó, y con su cuaderno en mano, comenzó a tomar notas de cada historia que escuchaba, cada injusticia que se susurraba entre amigos. El reto era monumental, y el miedo la envolvía como un manto oscuro. ¿Era realmente capaz de cambiar algo? La brutal realidad se hizo palpable cuando, desentrañando documentos, descubrió que el caso de su madre estaba a punto de ser archivado. Un nudo se formó en su garganta y la angustia la invadió. Valentina sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Cómo podría enfrentarse a esa montaña de poder que parecía querer sepultar no solo a su madre, sino a todos los que confiaron en ese bufete? La falsa promesa de justicia resonaba en su mente, y cada letra escrita en su cuaderno parecía burlarse de ella. La rabia empezaba a cocer en su interior, una llama que pedía salir. Sin embargo, la voz de su abuela marcaba el ritmo de sus pensamientos: lucha por lo justo, Valentina. Mientras se preparaban para el juzgado, su determinación se tambaleaba. La seriedad del lugar la dejaba paralizada, y su imaginación la arrastraba a pensamientos oscuros. La mirada de su madre, que se debatía entre la esperanza y el temor, la empujaba hacia adelante. Sara, la abogada que había sido su aliada, no pudo aparecer, y Valentina se sintió desamparada. La idea de ser la voz de su madre la abrumaba. La firmeza del juez, los murmullos de abogados experimentados, la hacían sentir diminuta. Su propio corazón palpitaba como un tambor, una sinfonía de dudas que la envolvían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que avanzaban, la tensión crecía como un volcán a punto de estallar. La voz del abogado del bufete resonaba en el aire, cuestionaba la credibilidad de María, y Valentina sintió un puñal atravesar su pecho. Era más que solo un caso, era su vida, su hogar, el reflejo de la lucha que había compartido con su madre desde el día en que el destino les arrebataría a su padre. ¿Era esta la batalla que había elegido? Una niña en un mar de adultos, sintiéndose invisible y asustada. El secreto desgarrador de su madre lo sabía, un hecho que podrían usar en su contra, pero Valentina se dejó abrazar por su rabia. El eco de su voz resonaba en su mente: no te rindas, Valentina. Con la vista fija en el juez, sintió que el momento decisivo se acercaba. La vida de su madre pendía de un hilo, y el misterio de su pasado amenazaba con unirse a la conversación. Todo se entrelazaba en ese instante electrizante, el aire se volvía denso mientras Valentina respiraba con dificultad. La sala se convirtió en un laberinto de emociones contradictorias, donde cada mirada era una pregunta, cada susurro un desafío. ¿Tendría el valor de ser la abogada de su madre y luchar contra la adversidad que había perseguido a su familia? La duda merodeaba, pero su amor la mantenía firme, dispuesta a enfrentarse a lo que vendría, aún a riesgo de perderlo todo. El silencio en la sala se volvió ensordecedor cuando Valentina miró al juez. En su interior, la confusión y el miedo se entrelazaban a medida que una oleada de determinación la empujaba a actuar. Se dio cuenta de que su madre no necesitaba solo una voz, necesitaba que Valentina se convirtiera en su abogada, en su escudera. En ese momento, las barreras que había construido en su mente empezaron a desmoronarse, revelando una furia contenida que convertía su miedo en propósito. Recordó las historias que había escuchado, las lágrimas de quienes habían sido traicionados por el sistema. Las injusticias estaban más allá de su propio entorno, eran parte de un circuito maligno que oprimía a las personas más vulnerables, como su madre. Con su cuaderno en mano,
Valentina decidió que no iba a dejar que la historia de su madre se convirtiera en un simple número más en la lista de denuncias olvidadas. Fue entonces que, sin previo aviso, su mano se alzó. La atención de todos en la sala se centró en ella. El murmullo apagado se disolvió en un silencio crítico, la incomprensión y la curiosidad flotaban a su alrededor. Alzó la cabeza, su mirada fija en el juez, y, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a exponer el caso de su madre. Palabras que antes se atoraban en su garganta ahora fluían como un río desbordado. Señoría, mi madre merece ser escuchada, su dolor no es un caso más. Es una madre luchando por la justicia en un mundo lleno de mentiras. Cada sílaba parecía desmantelar la estructura de poder que la oprimía. La sala, que hasta ese momento había sido un escenario de emociones ajenas, se convirtió en su campo de batalla. Valentina sintió que, al pronunciar esas palabras, la vida de su madre se conectaba irremediablemente con la suya. La historia que parecía perdida emergía y tomaba forma. Sin embargo, el abogado del bufete, recuperándose del asombro inicial, comenzó a formular preguntas incisivas, dejando claro que no se rendiría fácilmente. No es más que una niña, su declaración no tiene peso. ¿Qué sabe un infante de la complejidad de la ley? La descalificación resonó en el aire, pero Valentina no dejó que el escepticismo la aplastara. En ese instante, tuvo que decidir si se permitiría ser un objeto de burla o si convertiría esa incredulidad en combustible. Reflexionó sobre su abuela, sobre las batallas que había presenciado. La respuesta fue sencilla. No se rendiría. Mientras el abogado adversario continuaba su tirada de desprecio, Valentina recordó sus notas. Una frase se sobresalía entre todas: la verdad es más poderosa que cualquier mentira. No sabía si su defensa sería efectiva, pero sí entendió lo que significaba ser la voz de quienes no podían hablar. A medida que estructuraba sus pensamientos, su confianza crecía. Sabía que debía dar un paso más allá de la lucha por su madre. Debía luchar por todos los que habían sido incapaces de defenderse. En la sala resonaba su voz, un eco firme que desafía la duda. Al finalizar su discurso, con una mezcla de incertidumbre y poder, miró a su madre y vio cómo las lágrimas brotaban de sus ojos, no de tristeza, sino de una renovada esperanza. La conexión entre ambas se había fortalecido. Ahora no solo representaba a su madre, sino a cada uno de los que habían sido traicionados. Al salir de la sala, mientras el murmullo comenzaba a desvanecerse, Valentina sintió que un nuevo desafío se cernía sobre ella. La pregunta ahora era clara: ¿sería capaz de sostener esa voz en el mundo real, donde cada batalla requería mayor fortaleza y resiliencia? La experiencia había sido transformadora, pero también abrió un abismo de incertidumbre. Valentina comprendía que su viaje apenas comenzaba, un camino hacia la verdadera justicia que no solo afectaría a su madre, sino a ella misma. Y mientras se encaminaba hacia la salida, una determinación renovada se apoderó de ella. Esta es solo una etapa, pensó, lo que vendrá será aún más complicado. Debo estar lista. Con esa certeza en su corazón, una nueva realidad se vislumbró en su mente. La lucha estaba lejos de concluir y un nuevo reto se presentaba en el horizonte: descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su madre, y por ella misma. Valentina cedió ante la presión de la espera. Cada segundo que pasaba parecía amplificarse, y el caos a su alrededor se opacaba ante el torrente de pensamientos que surgían en su mente. Como si el eco de su defensa resonara aún, la realidad de su entorno se asemejaba a un laberinto. Necesitaba estructurar un plan, una estrategia que no solo respaldara a su madre en el tribunal, sino que también cimentara su propia identidad. Mientras caminaba hacia la salida, el murmullo de los asistentes a la sala caleidoscopio en fragor se tornaba en un murmullo lejano. Su mente recordaba el rostro del abogado, su desprecio filtrado en cada palabra. Esa imagen se deslizó por su mente como una niebla opaca que buscaba estabilizar su convicción. No será la última vez que me enfrente a él, reflexionó, y en ese instante, se prometió a sí misma que no se dejaría intimidar. En los días siguientes, el proceso fue una montaña rusa emocional. Valentina se sumergió en libros sobre derecho, investigación, todo lo relacionado con la defensa legal. Cada palabra escrita se transformaba en un ladrillo que edificaba su nueva determinación.
Con cada página que pasaba, su inseguridad subía a la superficie, amenazando con inundar su fe, pero Valentina persistía. En su mente, comenzaba a vislumbrar no solo un deseo de ayudar a su madre, sino una pasión por la justicia que la invadía, un fuego que necesitaba canalizar. Sin embargo, no solo el estudio se convirtió en su refugio. Valentina empezó a buscar apoyo en quienes las circunstancias habían moldeado. Contactó a otros adolescentes en situaciones similares, abriendo un diálogo inesperado que expuso realidades dolorosas y la urgencia de un cambio. Se hizo un compromiso, reunir historias, crear un archivo de vivencias que pudiera ser su espada en futuras batallas. A través de debates, la voz de su generación empezó a buscar un sentido, y Valentina se erguía como la portavoz de esas injusticias. Mientras compartía tus avances con su madre, texto por texto, Valentina podía sentir cómo el entorno familiar se iba transformando. La relación con su madre provocaba un cambio palpable. Antes de esta experiencia, era solo una hija preocupada, pero ahora empezaba a erguirse como una aliada. Las conversaciones profundas, las risas entre las brechas de la seriedad y las lágrimas, se convertían en la base de su nueva relación. La noche antes de la próxima audiencia, Valentina se sentó en el escritorio con su cuaderno, una pequeña mirada de determinación centelleando en sus ojos. Debo ser más que una voz, tengo que ser una estratega, pensó. Aquel deseo de ser su propia abogada, reclutando historias como armas, resonaba con fuerza. Fue una revelación inesperada, no solo quería ayudar a su madre, sino que deseaba ser un faro para otros. ¿Sería capaz de convertirse en la profesional que soñaba? Esa pregunta permanecía latente, empujándola hacia adelante. El día de la audiencia llegó y con él una mezcla de ansiedad y anticipación. Valentina se sintió más preparada que nunca, consciente de que había tomado los pasos necesarios para enfrentar no solo el juicio de su madre, sino también su propia búsqueda de identidad. Mientras entraba en el tribunal, su pecho latía fuerte, pulsando con la energía de la batalla que ya había elegido librar. Fue en ese momento, antes de que entrara en la sala, cuando vislumbró al abogado, con esa sonrisa burlona en su rostro. Valentina comprendió que frente a ella se alzaba un nuevo reto, una confrontación directa que no podía evadir. Este duelo no solo iba a ser por su madre, sino un viaje hacia la comprensión de su propio potencial. En su corazón, latía una verdad inquebrantable que la acompañaba: el momento de enfrentar mis miedos ha llegado, y mientras su mano se apretó en un puño firme, una nueva pregunta se asomó en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conquistar su propio destino, desafiando un sistema que parecía imbatible? La respuesta empezaba a revelar un nuevo horizonte. Valentina se sentó en la sala, la tensión en el ambiente la envolvía como un manto oscuro. Enfrente, la mesa del abogado adversario se mantenía firme, imperturbable como una fortaleza. Cada movimiento de ese contrario, cada gesto burlón, se filtraba en su conciencia como una advertencia. No era solo su madre lo que estaba en juego, se trataba de ella, de su metamorfosis de hija a defensora. Mientras la audiencia comenzaba, cada palabra que resonaba en el tribunal parecía un eco de sus propios pensamientos. La voz del juez, aunque autoritaria, palidecía ante el clamor interno de Valentina. Era un desafío que sabía que debía afrontar. La estrategia que había construido a lo largo de semanas fervorosas empezaba a tomar forma en su mente. Las notas que había recopilado, las historias que había escuchado y la determinación por dar voz a quienes no podían, se entrelazaban en una red invisible, robusta y segura. La intervención del abogado del Estado fue contundente, cada argumento era un intento por desmantelar la posición de su madre. Sin embargo, Valentina había escuchado esas palabras antes. Se levantó, sintiendo como cada célula de su cuerpo pulsaba con la adrenalina del momento. Los murmullos de la sala se silenciaron cuando ella pronunció su nombre, y, casi sin darse cuenta, se encontró de pie, enfrentando el tribunal con una audacia renovada, con una confianza que no había sentido antes. Expuso su perspectiva, sosteniendo con firmeza la idea de que su madre era más que un número en un caso, era una mujer con un pasado, llena de sueños y esperanzas. Valentina mostró el archivo que había creado, una obra de amor tejido a partir de historias compartidas. Cada narración era un ladrillo en el muro de su defensa, cada lágrima un testimonio de resiliencia.
Su voz, al principio temblorosa, se tornó firme y clara, resonando en cada rincón del tribunal. Las preguntas formuladas por el abogado metódicamente arrebataron su tranquilidad, intentando poner en duda su credibilidad. Valentina sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, pero se recordó que ya no era una niña insegura. Cada ataque verbal se convirtió en una oportunidad para reafirmar su postura. Mientras rechazaba las insinuaciones de falta de experiencia, se dio cuenta de que su vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Estaba allí no solo por su madre, sino también por aquellos que luchaban en silencio. Con cada minuto que pasaba, Valentina comprendió que el proceso judicial no solo buscaba el veredicto, era un espejo que reflejaba sus propios miedos y aspiraciones. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no dependería solo del resultado, sino del hecho de que se estaba transformando en quien siempre había querido ser. Esa chispa de autoconfianza iluminó su camino, su razón de ser. El sistema podía estar estructurado en torno a la lógica, pero Valentina sabía que las emociones y las historias podían ser su mejor arma en la lucha por la justicia. Al final de la sesión del día, el juez pidió un receso. Mientras el murmullo se desvanecía entre los asistentes, Valentina se retiró a un rincón del tribunal, donde podía observar el ambiente cargado de tensión. Su mente seguía trabajando en el próximo paso. Un descubrimiento inquietante le cruzó la mente. Había detectado un patrón en los procedimientos del abogado del Estado, algo que podría ser la clave para desmantelar su estrategia. Esa revelación la llenó de un nuevo propósito. Pero, a medida que el peso de la responsabilidad se acumulaba sobre sus hombros, una pregunta latente emergió: ¿podría arriesgarlo todo en una jugada osada, enfrentándose no solo al abogado sino a un sistema que parecía imbatible y temido por muchos? Valentina sintió que la batalla apenas comenzaba. Su destino se entrelazaba con el de su madre, ambos necesitaban liberarse de las cadenas que las oprimían. Y con una determinación renovada, tomó una decisión que cambiaría el curso no solo de su vida, sino de su lucha por la verdad. ¿Sería este su momento decisivo, o estaba a punto de despertar una tormenta inesperada? Valentina permanecía en su rincón, los ecos del tribunal reverberaban en su mente como un mantra. La presión del momento comenzó a traducirse en una necesidad apremiante de actuar. Había visto el patrón en la estrategia del abogado del Estado, y ahora debía formular un plan que no solo desmantelara su argumentación, sino que también la fortaleciera como la defensora de su madre. Las lágrimas acumuladas en el archivo que había creado se convirtieron en una fuente de adrenalina, pero la realidad era innegable, tenía que ser astuta. Los minutos se deslizaban como granos de arena en un reloj. Se sentó y comenzó a garabatear ideas en una hoja de papel, cada palabra un paso hacia su próxima jugada. Establecer la conexión emocional con el caso fue crucial, pero Valentina sabía que necesitaba más. La lógica y la emoción debían ir de la mano. Su mente en ebullición recordaba uno de los testimonios de su madre, un momento de vulnerabilidad que había compartido la última noche en casa. La historia de una promesa que su madre se había hecho: luchar por un futuro mejor, a pesar de las adversidades. ¿Sería posible entrelazar esas historias de lucha con la lógica del caso? Era momento de arriesgarse. Fijó una estrategia audaz. En la siguiente audiencia, planeaba usar la vulnerabilidad de su madre en favor de una narrativa más amplia. No bastaría con mostrar hechos, había que tocar el corazón de quienes escuchaban. Tenía que encarnar el cambio que había empezado a sentir en sí misma, convertirse no solo en la hija que defendía a su madre, sino en la abogada que representaba a todas las personas que habían sido despojadas de su voz. Cuando el juez anunció el fin del receso, Valentina sintió el latido de su corazón acelerarse. Se levantó y caminó de nuevo hacia su lugar, con una nueva resolución. A cada paso, su mente se formulaba nuevos argumentos y posibles preguntas que le permitirían replantear el punto inicial del proceso. A pesar de las dudas que aún le asaltaban, entendía que el conocimiento y la preparación eran el núcleo de su creciente confianza. El abogado del Estado parecía despreciar cada avance realizado por ella, una estrategia de poder que solo le motivaba más. Valentina asumió su rol. Cuando tocó el turno de su defensa, se colocó en el centro del escenario, el peso de la sala casi palpable. Con cada frase que pronunciaba, una mezcla de pasión y convicción fluía a través de ella.
Las palabras se convertían en un puente entre el dolor y la esperanza, una conexión directa con el jurado. La mirada del abogado adversario se tornó más intensa, casi en desafío. Sin embargo, en medio de su discurso, Valentina notó una reacción inesperada en el jurado. Algunos asentían. Esa pequeña señal fue como un impulso que inflamó su determinación. Ahí estaba la prueba que necesitaba, no solo era válida en su lucha, sino que también podía galvanizar a otros. A medida que cerraba su intervención, un último pensamiento pasó por su mente. No sería suficiente con ganar esta batalla, necesitaba entender el sistema en el que estaba luchando. Este sistema que parecía un laberinto confuso para muchos, era la clave para lograr cambios más profundos. Mientras el juez preguntaba si había más alegaciones o pruebas que presentar, Valentina sintió que su próxima jugada iba más allá de lo que había anticipado. Podía involucrarse más allá de este caso, adentrándose en el proceso judicial como un todo. Pero antes de dar el siguiente paso, había que asegurarse de que su propio camino estuviera bien diseñado. Pero, ¿realmente estoy lista para enfrentar lo que viene detrás de esto? La pregunta quedó flotando, resonando en el aire denso de la sala. El silencio antes del juicio pareció comprimirse como un resorte, a punto de saltar. La mirada del abogado adversario comenzó a rivalizar con la suya en un juego peligroso de estrategias. Valentina sabía que las revelaciones apenas comenzaban. Enfrentaría un sistema que había buscado silenciarla. Pero ya no estaba sola, su voz resonaría como un grito que exigía atención. ¿Qué más secretos tenía por descubrir y qué acciones se requerirían para cambiar no solo su vida sino la de muchos más? El murmullo de la sala se disipó y Valentina sintió como el aire volvía a estar cargado de expectativa. La decisión del juez resonaría en ella como el primer eco de un camino lleno de espinas. Estaba preparada, o al menos eso intentaba convencerse. Sin embargo, la incertidumbre empezaba a jugar un papel inquietante en su mente. De los vislumbres en los rostros del jurado, podía percibir que estaban evaluando no solo los hechos, sino la verdad que emanaba de su ser. Mientras el tribunal se organizaba para continuar, su mente se centró en lo que había aprendido en esos días intensos. Cada palabra, cada gesto del abogado del Estado la habían ayudado a descubrirse. Había encontrado una voz en medio del caos, una voz que se negaba a ser silenciada. Valentina se adentró en la esencia de su propuesta. No se trataba solo de defender a su madre, sino de argumentar sobre la dignidad inherente a cada ser humano. Cuando el juez hizo una pausa para permitir la presentación de pruebas, Valentina aprovechó el momento para sondear en su interior. Reflexionó sobre su vida, sobre cómo había tenido que crecer demasiado rápido. Esa autoexploración la llenó de un poder renovado. Se dio cuenta de que las historias de su pasado eran las herramientas que podría utilizar para transformar su futuro. A medida que las jornadas de audiencia avanzaban, la abogada novata comenzó a afinar su estrategia. Se documentó sobre casos similares, en los que heladas decisiones habían afectado a familias y cómo éstas se habían reconfigurado tras enfrentamientos judiciales. Aprendió del fracaso y la resiliencia, y un nuevo propósito brotó en su interior. La adolescencia fue su vez, pero la adversidad sería su aliada. En cada interpelación, Valentina fue destilando sus emociones. Apuntalaba su defensa en las historias compartidas, en las enseñanzas que salían de la fragilidad de su madre. Pronto, cada testimonio se convirtió en un ladrillo en la construcción de una muralla que protegería su hogar y su amor. Exponer la vulnerabilidad humana hizo que su defensa se sintiera más completa. Los miembros del jurado empezaron a arrugar el ceño ante la aparente facilidad con la que las verdades se escondían detrás de las herramientas jurídicas. El abogado del Estado contraatacaba con frialdad, y Valentina supo que el momento de enfrentar su desafío personal había llegado. Cada respuesta a su estrategia no avergonzaba su formación, sino que, al contrario, llenaba su determinación de un fuego que no podía ser apagado. Debía recoger esa energía y utilizarla como un escudo. Preparada para fortalecer su fe en el sistema, también debía estar lista para enfrentar sus deficiencias. El juicio avanzaba, y con cada día que pasaba dentro de esa sala, Valentina se sentía más incluida en el entramado judicial. Lo que comenzó como un acto al servicio de su madre evolucionó a una batalla que estaba dispuesta a librar para llevar su voz más allá.
Las revelaciones de un mundo injusto la empujaron a querer explorar cada rincón de la ley. Mientras el jurado deliberaba, el peso del día terminó transformándose en una inquietante sensación de posibilidad. Pero su mayor temor radicaba en si realmente podría mantener su integridad y la de su madre. La decisión que se aproximaba era más que un veredicto, era la medida de su crecimiento. Valentina se sentó una vez más, sintiendo los latidos de su corazón en un compás frenético. Era momentáneamente incapaz de predecir el resultado, pero sabía que estuviera donde estuviera en ese momento, su vida había cambiado irreversiblemente. Había explorado un bosque de complicaciones, y cada paso la había acercado más a su verdadero ser. Una sensación indescriptible la invadió, la urgencia de aprender y transformar no solo su vida, sino una realidad que parecía estar a kilómetros de distancia. Esa chispa de cambio estaba encendida, y su mente comenzó a formular una serie de preguntas que la atraerían a un nuevo camino de indagación. ¿Cuál es el verdadero sentido de buscar justicia? Era la pregunta que la invadía mientras el silencio la envolvía. El tiempo era apremiante, y lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. ¿Podría su lucha ayudar a otros a salir de la sombra silenciosa que las leyes a menudo provocan? La verdad comenzaba a emerger en su interior, y Valentina se preparaba para enfrentar no solo el veredicto esperado, sino los dilemas que esta nueva vida traería consigo. Valentina se sentía atrapada en un instante que parecía dilatarse. La deliberación del jurado se volvía un ejercicio de paciencia absurda. En su mente, las imágenes de su madre aparecían y desaparecían como sombras, trayendo consigo la fragilidad de su situación. Las horas se escurrieron entre sus dedos mientras intentaba no dejarse vencer por la ansiedad. Recordó esos momentos en los que había puesto en práctica pequeños principios de la ley, confiando en el poder de una voz que nacía del dolor, como si cada palabra que hubiese pronunciado fuera un eco de su propia vida. El temor no era solo el resultado del juicio, sino el vértigo de un futuro incierto. Sabía que la capacitación emocional era asombrosamente desgastante y que el camino hacia la defensa de su madre requería de más que conocimiento. Esta experiencia había comenzado a moldear no solo su carácter, sino también su capacidad para enfrentar cada nuevo obstáculo. Era el momento de cohesionar su esencia y armarse de valor para su próximo desafío. Cuando la decisión finalmente llegó, Valentina sintió como su corazón se detuvo en seco. La voz del juez resonaba en su mente, como un relámpago que iluminaba la oscuridad de sus dudas. No podía permitirse el lujo de quebrarse, su madre necesitaba ver la fortaleza que había destilado bajo presión. El veredicto, aunque favorable, no llenó el vacío que había comenzado a gestar en ella. La lucha que había enfrentado era solo el principio de una serie de decisiones desafiantes que la llevarían a explorar el sistema legal más allá de sus muros. La justicia, en su búsqueda, se había convertido en su objetivo, pero también en su carga. Consciente de que la experiencia en el tribunal había contribuido al desarrollo de habilidades vitales, se propuso formar un plan. Se adentró en libros de legislación, buscando catalogar cada capítulo como una herramienta para el futuro. La sed de conocimiento se avivó en cada palabra, en cada concepto que parecía resonar más allá de las leyes, tocando puntos vulnerables de la humanidad. Al día siguiente, Valentina se presentó a la Facultad de Derecho con la firme determinación de ser parte de una transformación. Allí encontró compañeros con historias similares, luchadores individuales en un universo de injusticias. Con cada conversación, cada debate, fue tomando pedazos de su experiencia y uniéndolos a los relatos de aquellos a su alrededor. La comunidad estudiantil se convirtió en un espacio donde podía seguir forjando su identidad. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. Ciertos momentos, como una presentación de casos complejos o la evaluación de profesores escépticos, la hacían cuestionar si realmente era capaz de sostener el peso de las expectativas que ella misma había creado. A veces, se preguntaba si su voz seguiría tan clara en un mundo profesional lleno de críticas. Su esencia aún llevaba las marcas de la lucha, pero también una creciente determinación por nutrir una ambición que abarcaba la justicia social. Al enfrentar un dilema en un ejercicio práctico sobre la ética en la defensa, Valentina tuvo que decidir entre seguir una estrategia que podría ser vista como manipuladora o mantenerse fiel a sus principios. Pese a la presión, optó por la verdad.
Esta elección reafirmó su compromiso con la integridad y el sentimiento de haber crecido a través de esta decisión la envolvió en una calma interna. Pero ya entendía que cada decisión la acercaba a un umbral nuevo. Con cada día que pasaba, Valentina sabía que su viaje se encontraba en su fase crucial. Las sombras de la incertidumbre comenzaban a desvanecerse, pero la ansiedad de enfrentar la realidad del mundo profesional la mantenía alerta. Cada golpe de la vida cotidiana era una invitación para encontrar su lugar en el sistema. Mientras desarrollaba su carrera, la pregunta seguía pesando en su mente. ¿Qué costará permanecer fiel a mi propósito en un entorno tan agresivo? Pronto, sus elecciones la llevarían a un punto crítico que no solo definiría su carrera, sino que también desenterraría verdades sobre el sistema que había decidido abrazar. La lucha definitiva no estaba solo por su madre, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. Y la revelación de ese camino podría ofrecerle mucho más que respuestas, podría cambiar su vida para siempre. Valentina entró en la sala de audiencias como si se tratara de un escenario, cada paso resonando en su mente. La intensa luz artificial reflejaba su determinación, pero también la inherente vulnerabilidad que la acompañaba. Enfrentar el mundo profesional le ofrecía un sabor agridulce, dichosa por estar allí, pero acosada por la sombra de lo que podría significar. La materia sobre la que tendría que hablar era más que un ejercicio académico, se relacionaba directamente con la búsqueda de justicia que tanto deseaba para su madre. El profesor, con su mirada escrutadora, lanzó una pregunta abierta: ¿qué es la justicia para ti? Valentina sintió que la sala se llenaba de tensión. En realidad, esa no era solo una pregunta retórica, era una provocación que la obligó a confrontar sus ideales. Cerró los ojos por un instante y recordó el rostro de su madre, lleno de anhelos y expectativas. Esa imagen la ancló de nuevo en su propósito. Cuando expuso sus ideas, las palabras fluyeron como un río caudaloso, cada afirmación respaldada por un análisis que había cultivado en sus lecturas. Valentina se dio cuenta de que no solo hablaba como estudiante, hablaba con la voz de una hija que ha luchado por la verdad. Al finalizar, notó la mirada inquisitiva de su profesor. La reacción, mezcla de asombro y desafío, la impulsó a seguir navegando esos mares inciertos. Sin embargo, la semana siguiente la puso al borde del abismo. Un artículo en el periódico local anunció un caso que resonaba drásticamente con su propia historia: un hombre denunciado falsamente por un crimen que no cometió. Mientras leía las palabras, algo dentro de Valentina se agitó. La historia de aquel hombre era un eco perturbador, una reprimenda que la instó a cuestionar el sistema al que había decidido pertenecer. La sensación de injusticia la envolvió, el eco de su propia lucha se amplificaba, decidió actuar con rapidez. Comenzó a investigar el caso, y cada detalle desenterrado hurgaba más en su impulso por la justicia. Se sumergió en regulaciones legales, testimonios y análisis de expertos, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas se encajaba en su planteamiento. Su mente se movía en distintas direcciones, debían encontrar una manera de proteger a aquellos que carecían de voz en el laberinto legal. Sin embargo, el desafío fue doble. En una reunión con su grupo de estudio, sus compañeros comenzaron a dudar de su enfoque. No puedes arriesgarte en algo tan volátil, le advirtió uno de ellos, a veces es mejor lo que es seguro. Valentina sintió la presión invisible, como si el concepto de éxito profesional la atara a una visión opaca, un objetivo definido por otros. Pero esa no era la ruta que había decidido tomar. Con el corazón acelerado, contempló su decisión. Podía elegir el sendero de la conformidad, la ruta que prometía un futuro estable, o podía arriesgarse a luchar por algo más significativo. La cara de su madre apareció en su mente una vez más, reflejando al mismo tiempo fuerza y fragilidad. Optó por la verdad, no solo como elección ética, sino como medio para liberar su esencia de las ataduras de la duda. El día de la audiencia llegó y, aunque los nervios se aferraban a su abdomen, el fuego de su convicción estaba presente. Con el tierno recuerdo de su madre en su corazón, abordó el caso. Las palabras eran afiladas y precisas, pero había algo más. Su voz atrapaba la atención, dejando en claro que no se trataba solo de una defensa, era una lucha personal. Sin embargo, cuando el juez hizo una observación que amenazaba con reducir sus esfuerzos a meras consideraciones legales, Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una elección se cernía ante ella,
podía dejarse llevar por la corriente o insistir en que su interpretación de la justicia era válida. A medida que el silencio se alargaba, la habitación se volvió un espacio electrizante. El inminente rol del juez la cuestionaba no solo como abogada, sino como mujer, hija, luchadora. Valentina respiró hondo, entendiendo que tal vez esta decisión podría llevarla, por fin, a descubrir lo que realmente significaba ser parte de una justicia que merecía pelear, pero, ¿qué consecuencias tendría su elección? En un mundo donde cada palabra podía inclinar la balanza, no había garantía de triunfo. La lucha por la verdad apenas empezaba y en su mente resonaba una palabra: desenlace. Todo el desarrollo de su vida profesional se comprometía en ese instante, cada paso dado estaba por ser evaluado. La bata ignorante de la justicia chocaría con su determinación irrefrenable, y ella estaba dispuesta a asumir las consecuencias. Sin embargo, el verdadero desafío estaba esperando en las sombras, y Valentina no podía prever que su elección se convertiría, muy pronto, en un viaje de revelaciones inesperadas. Valentina se encontraba en un torbellino de emociones mientras el juez esperaba su respuesta. La sala parecía comprimirse, cada segundo se sentía como una eternidad. Su decisión no solo afectaría el caso en cuestión, era un reflejo de su propio viaje, de la búsqueda que había decidido emprender. De un lado, la voz errante de la duda le susurraba que debía conformarse con el camino más seguro, mientras que la pulsante energía de su convicción la empujaba a desafiar las convenciones. La determinación de Valentina se avivó. Sabía que la justicia no era una entidad abstracta, era palpable, se manifestaba a través de las voces de quienes defendía. Con cada palabra que aún no había pronunciado, sentía que moldeaba su futuro. Su kit desbordaban fragmentos de su vida, las risas con su madre, las noches de desvelo estudiando, las lágrimas derramadas por la lucha. Todo convergía en ese momento, decidió dar un paso hacia adelante, desafiante. Su señoría, la justicia no se puede encasillar en fórmulas rígidas ni en jurisprudencia fría. La realidad es matizada, cada caso tiene su historia. Este hombre no es solo un expediente, es un ser humano, un padre, un hijo, alguien que merece ser escuchado. Su voz resonaba con fuerza, pero en su interior, una tormenta de inseguridades rugía. ¿Esa sería la elección que arruinaría su camino? Las miradas de sus compañeros se habían convertido en dagas. Frustración y asombro se reflejaban en sus rostros. ¿Acaso Valentina estaba dispuesta a poner en riesgo todo por un ideal que podría resultar vacío? Pero en ese instante, comprendió que el verdadero riesgo era vivir sin propósito, aceptar la mediocridad por temor al fracaso. Día tras día, se había forjado en sí misma una visión. Se imaginó como la abogada que podría cambiar vidas, tal como había deseado que alguien lo hiciera por su madre. El apoyo a su convicción estaba sellado no solo por su historia personal, sino por la convicción latente de que la verdad debía liberarse de las cadenas de la corrupción y del miedo. Mientras el juez la interrumpía consultando sus notas, Valentina sintió una oleada de adrenalina. Recordó a su madre instándole a no dejarse influenciar por el miedo. Aquel recuerdo se convirtió en su ancla, un recordatorio de que cada pequeño paso hacia la verdad era valioso. A veces, cuestionar el sistema era la única manera de ser parte de él de manera efectiva. Sin embargo, la audiencia no fue el final de la batalla, fue un catalizador. Al salir de la sala, Valentina enfrentó una realidad distorsionada por intrigas y conspiraciones ocultas. Alguien, de forma estratégica y silenciosa, observaba cada paso que daba. La inquietud se delineó en su mente, había un antagonista en la sombra, alguien que no solo cuestionaría su capacidad, sino que intentaría derribarla. En su día a día, la presión fue aumentando. Sus compañeros de estudio, que alguna vez habían sido su refugio, comenzaron a mirarla con recelo. Valentina, no podemos arriesgarnos. La facultad está llena de expectativas y la reputación es crucial para nuestra carrera. Quizás deberías reconsiderar, le sugerían. Valentina sintió la ardiente necesidad de demostrar que lo que había elegido no solo era válido, sino necesario. Se encontraba en la encrucijada de sus principios y su ambición profesional. Podía entender el temor que sus decisiones generaban en aquellos que aún no habían encontrado su verdad, pero no podía permitir que el miedo ajeno la arrastrara.
El día estaba cerca en que tendría que enfrentarse directamente a quien había tejido aquella red de conspiraciones, un principio que abriría un mundo nuevo de posibilidades para su desarrollo como abogada, pero que presentaba un riesgo monumental. En su mente, el reto era inminente y no podía permitirse dudar. Mientras preparaba su estrategia, una revelación inquietante la sorprendió. Un viejo contacto de su madre podía tener información crucial sobre ese caso y sobre la lucha que estaba por venir. Una conexión del pasado que amenazaba con convertirse en un punto de inflexión. Valentina respiró profundamente. Esa llamada podría arrojar luz sobre los secretos ocultos que la mantenían en un juego peligroso. El dilema se adueñó de su pensamiento. ¿Estaba lista para descubrir lo que había tras las sombras del pasado? En su honor, estaba dispuesta a jugarse todo. La búsqueda de justicia apenas había comenzado, pero lo que estaba por venir requeriría de ella una valentía que nunca habría imaginado poseer. Valentina se encontraba de pie frente a la sala del tribunal, una vez más enfrentándose a la realidad de su vida. La tensión palpable en el aire era el reflejo de las últimas semanas de su vida, una etapa marcada por luchas internas, revelaciones y un componente nuevo, la fuerza que había comenzado a abrazar en su interior. La experiencia le había revelado un nuevo destello de confianza en sí misma, una determinación que parecía inquebrantable y que había surgido de su lucha por su madre y por aquellos que no podían luchar por sí mismos. El día del veredicto había llegado, el momento en que sus esfuerzos y su pasión se pondrían a prueba una vez más. Valentina recordó la chispa de rabia que había encendido su lucha y cómo esa llama se había convertido en el motor de su propósito. Ya no era solo la hija que defendía a su madre, se había transformado en una abogada en formación, en una voz que resonaba cada vez con más claridad. Al entrar en la sala, el murmullo se apagó. Las miradas curiosas la seguían y Valentina sintió que cada paso la acercaba a su destino. Se plantó frente al juez y, aprovechando el silencio, comenzó a articular su defensa. Sus palabras fluyeron, respaldadas no solo por la investigación que había realizado, sino por el profundo amor y compromiso que sentía por su madre. Señoría, este caso no es solo un expediente más. Este es el reflejo de un sistema que a menudo falla en reconocer y proteger a los más vulnerables. Mi madre, como tantas otras, ha sido víctima de este sistema. El juez la miró con una mezcla de admiración y seriedad. Esa era la voz de alguien que había crecido, que había aprendido, que había conquistado sus miedos a través del dolor. Valentina continuó, cada frase construyendo no solo su defensa, sino su propia identidad. No somos un número, somos historias. Yo soy la historia de mi madre, y vivimos en un mundo donde cada una de esas historias merece ser contada. Las palabras resonaron en la sala. Fue un momento de conexión, de entendimiento. Valentina comenzó a ver las cabezas del jurado asintiendo, las miradas se mantenían fijas en ella, como si en esos instantes estaban empezando a entender el peso de su lucha. Había encontrado su voz. Cuando la sesión concluyó y el juez retiró a los jurados para deliberar, la espera se hizo interminable. Valentina recordó la conexión que había forjado con su madre durante este proceso. Lograr hacer de su historia una herramienta de defensa no solo había fortalecido su vínculo, sino que también había transformado su percepción del mundo. Sabía que su crecimiento no era solo personal, se extendía hacia el deseo de ser parte de un cambio más amplio. Finalmente, el jurado regresó a la sala, y la voz del juez resonó una vez más. El jurado ha llegado a un veredicto. En ese instante, el corazón de Valentina latía con más fuerza que nunca. Cuando se pronunció el veredicto, la sala estalló en murmullos. La decisión fue favorable, su madre había sido escuchada y recibía la justicia que tanto había anhelado. En ese momento, Valentina sintió que todo había valido la pena. Las horas de estudio, las noches sin dormir, cada pequeño momento de duda se disipó de un solo golpe. Había logrado lo que se había propuesto, no solo para su madre, sino para ella misma. Mientras caminaba hacia su madre, que la miraba con lágrimas de felicidad, Valentina comprendió que esta victoria era solo el comienzo de algo mucho más grande. Su corazón latía lleno de orgullo. Había demostrado no solo su capacidad como abogada, sino también que el amor y la lucha podían conquistar las mayores adversidades. Años después, Valentina, ahora abogada,
Se encontraba en una nueva sala de tribunal, esta vez defendiendo a otros en busca de justicia. La transformación que había experimentado la había moldeado en una profesional dedicada a cambiar el sistema desde dentro. Siempre recordaba el poder de una historia bien contada, la relevancia de cada voz en el camino hacia la justicia. Valentina había alcanzado algo más que el reconocimiento, había encontrado su lugar en el mundo. La lucha por la verdad se había convertido en su misión, y no había nada más satisfactorio que saber que había hecho del mundo un lugar un poco más justo. Había crecido, no solo como abogada, sino como persona, fiel a sus principios y a su verdad. El verdadero triunfo no era solo ganar este caso, era haber encontrado el sentido y propósito en su vida, afirmando que su lucha no solo era por su madre, sino por todos aquellos que, como ella, necesitaban ser escuchados y defendidos. Esa fue su victoria más grande. Ahora, urgente, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, déjenme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de demostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.